El traumatismo cráneoencefálico, conocido como TEC, muchas veces hablamos solo de TEC, ya no de trauma cráneoencefálico, una forma práctica de un diagnóstico muy común en las salas de emergencia. Durante el internado, durante el SERUMS y durante la residencia, obviamente van a poder atender muchos pacientes con TEC que van a acudir por el área de urgencias o de emergencia al tópico de cirugía general, ¿no? Bueno, definimos a TEC como aquella injuria o agresión que presenta tanto el cráneo y su contenido por una fuerza de inercia o de contacto que termina afectando la economía intracraniana y los tejidos adyacentes. En la parte inferior pueden observar esa es una reconstrucción 3D de una tomografía, donde uno puede ver de manera tridimensional el cráneo de un paciente, incluso el tubo endotraqueal y la magnitud de la extensión de una fractura muy compleja, ¿no? Y en el lado derecho, una imagen de un hematoma epidural. ¿Pueden ver el puntero del mouse? Sí se ve, doctor. ¿No? Perfecto, ok. Entonces, ese también es una tomografía cerebral simple, sin contraste, donde observamos un hematoma epidural frontal derecho con gran efecto de masa. Miren, en una tomografía la sangre se ve hiperdenso, o sea, de color blanco, y la densidad del hueso es un poco más hiperdenso comparado a la sangre, ¿no? Y el tejido cerebral se ve de un tono gris. Es importante hacer recalcar algunos puntos importantes para ustedes cuando estén en el área de urgencias. Y quiero resaltar básicamente el hecho de que no todo paciente que ingresa por emergencia con supuesto diagnóstico de TEC es un verdadero TEC. Muchos TEC son secundarios a un evento previo que a veces, si uno no pregunta bien, la familia tampoco, obviamente, a veces no pasa desapercibido una información o cuando uno no hace un interrogatorio adecuado, puede pasar desapercibido o tomarlo como solo un TEC y no como un evento previo a esto. ¿Qué puede haber pasado? Si tenemos un paciente que es diabético o que debuta con diabetes y hace un cuadro de hipoglicemia severa o un cuadro de hiperglicemia, puede hacer trastorno de conciencia y producto de ello puede tener un traumatismo de manera secundaria, ¿no? Y el familiar cuando encuentra al paciente en el piso puede asumir que solo se ha golpeado, ¿no? Pero de hecho que hay una etiología previa. Y eso uno lo puede identificar básicamente siendo minucioso en el interrogatorio. Y el manejo es diferente, obviamente, ¿no? Porque el paciente que está con hipoglicemia hay que colocar inmediatamente dextrosa al 33% por la vena para que el paciente pueda salir de este problema metabólico. Y si es hiperglicemia, el manejo es diferente, ¿no? Entonces, importantes. O también hemos tenido pacientes que tienen hemorragia subarachnoidea, o sea, tienen un cuadro de hemorragia y en el momento en que se produce la hemorragia hacen un evento de desmayo o síncope. Y producto de este desmayo también se pueden golpear el cráneo, la cara, y podría aparentar solamente un traumatismo leve o moderado. Pero en el fondo hay un problema más serio, ¿no? Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. Ahorita un segundito. Con la otra. Doc.
Sí, el doctor Lindes no me contesta. Ahorita insisto con él y le aviso, ¿ya? Sí, no. Entonces, es importante tener en cuenta el diagnóstico. En el diagnóstico diferencial, la hemorragia subaracnoidea, conocida como HCA, y los trastornos también metabólicos. Es también importante mencionar que de todos los traumatismos cráneoencefálicos, el 15% puede tener un deterioro inesperado o súbito. Esto lo vamos a explicar enseguida. ¿Me permiten un segundito? Ya. Vamos, un segundito. Ahí está. Aquí estamos. ¿Qué número es Rosario 238? Rosario es 238, ¿no? ¿La sala de Rosario? Buenos días. ¿Cómo está el doctor Mao? Un gran favor. ¿Alguno de los médicos están por ahí? De favor, sí, lo que pasa es que como han mandado 3 programaciones, quería saber cuál de los tumores se va a operar. De favor, ¿ya? Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, sabes que me llamo el doctor Sánchez. Quiere saber de los 2 tumores programados, cuál es el que va a entrar, porque como solo pueden operar 2 cirugías. Ya. Sí, claro, sí, solo que han llegado 2 programaciones de tumores. El doc... justo acá está William, Fran. Yo te pregunto. Ya, gracias. Está llamando de sala pensando cuál de los tumores va a entrar. Han llegado 2 programaciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O mañana. ¿Dos? ¿De qué? Los tumores, sí. No. Puedes ir a sala, porque el doctor Sánchez quiere ver eso, por favor. Llama al doctor Sánchez si quiere saber cuál es. ¿Cómo se pide? Hola. Más quinto, ¿no? Ya, esto es. Pues llama a Sánchez por ahorita. Bien, chicos, me escuchan ahora bien, ¿no? Sí se le escucha, doctor. Perfecto, mil disculpas, pasa que, ya saben, estar en la jefatura es todo un problema. Entonces le comentaba, bueno, en generalidad es el punto más importante era tener en cuenta que no siempre, cuando estamos frente a un TEC, no siempre solo es el TEC netamente como tal. Puede haber algún evento previo y eso hay que investigarlo. Y claro, y tanto así que si uno asume que es un TEC leve y el paciente tiene un HCA de por medio sin un diagnóstico, recuerden que eso puede ser un problema serio. También es importante que muchas veces el paciente con TEC llega a emergencia, está en observación o pasa a piso a sala de hospitalización. El 15% puede tener un deterioro inesperado. Quiere decir que el paciente estaba de repente despierto, obedeciendo órdenes, y en los siguientes minutos, en el momento que ustedes están pidiendo algunos exámenes para completar estudios, la enfermera le va a decir, doctor, el paciente no responde. Puede haber deterioro inesperado. Y también es importante que sepan que los pacientes que tienen un TEC severo, es decir, los que tienen un Glasgow, que vamos a ver la escala, un Glasgow menor a 8,
la gran mayoría, más de la mitad, o sea, más del 50%, pueden tener otra injuria en otro órgano. Tanto así que, por ejemplo, en el Hospital Casimiro Ulloa, que es un hospital de emergencias del Estado, del Ministerio de Salud, a todo paciente que llega con TEC severo o a todo paciente politraumatizado se realiza una pantomografía. Quiere decir que les hacen un barrido con el tomógrafo desde el cráneo hasta los pies. Es decir, evalúan todos los órganos, porque ya se sabe de que los pacientes con TEC severo tienen una injuria en más de un órgano, en el 50-60% de los casos. Y también, mire, por suerte, la gran mayoría de los TEC, no requieren manejo quirúrgico. Hablamos de un 75% y un 25% que tengan una lesión potencialmente quirúrgica. Y también miren la asociación de TEC con TBM, con trauma ventromedular, 4 a 5%. Entonces, siempre que tengan un paciente, obviamente si les llega un paciente, y a la inversa, ¿no? Si les llega un paciente con TBM, con traumatismo ventromedular, también hay que sospechar que puede estar asociado a un traumatismo cráneoencefálico. Definitivamente, el trauma cráneoencefálico es considerado un problema muy serio de salud pública en todo el mundo. Y es la causa, obviamente, de muerte que le sigue en frecuencia a los problemas cardiovasculares, oncológicos, infecciosos. Y miren, sigue siendo la primera causa de muerte y discapacidad en la población joven. Y, obviamente, la etiología del TEC puede variar en cada lugar o en cada área, porque tiene que ver mucho con factores sociales, geográficos, meteorológicos y demográficos. Por ejemplo, si a ustedes les toca realizar serum en Tingo María, por ejemplo, van a tener mucho paciente con TEC porque ahí hay mucho accidente por moto lineal. Porque es una cuestión cultural donde la población se traslada generalmente a través de este medio de transporte, la moto lineal, la mototaxi. Y obviamente también un factor cultural que muchos de ellos no usan la protección adecuada, o sea, el casco de protección, generando obviamente mayor incidencia de accidentes o mayor incidencia de TEC por estos factores. Y si les toca realizar, por ejemplo, serums a más de 4.000 metros de altura, obviamente la etiología puede ser diferente, ¿no? Algunos datos estadísticos para que vean que la incidencia y el impacto socioeconómico es bastante alto. Lo que quiero resaltar acá es de que, como ya les comenté, que la forma más frecuente de traumatismo de cráneo es el traumatismo leve. Miren, por eso es que la gran mayoría no requieren cirugía, ¿no? El TEC leve ocupa entre el 60 y 80% de todos los traumas craneoencefálicos. Y la etiología más frecuente, obviamente, sobre todo en Latinoamérica, pues la etiología más frecuente son los accidentes de tránsito. Puede variar en Europa, pero en nuestros países de Sudamérica, la etiología más frecuente siguen siendo los accidentes de tránsito, 70%, seguido de hechos violentos y o caídas de su propia altura, dependiendo del área geográfica en el que se encuentren, ¿no? Esas son las causas del TEC. Y obviamente las causas son muy variadas, desde accidentes automovilísticos, accidentes laborales, traumatismos por arma blanca y de fuego, accidentes aéreos, deportivos. Recuerden también que en la población pediátrica hay muchos accidentes en domicilio, caídas de la cama, caídas de
de la silla o el coche de los niños, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, hay muchas formas y también, obviamente, la agresión por terceros también es frecuente. En relación a la fisiopatología, pues es todo un, eh, todo un tema bastante amplio. Básicamente lo podemos resumir de esta siguiente manera. Y acá vamos a hablar de lo que es daño primario y secundario, incluso un daño terciario. El daño primario es aquel causado por el impacto mecánico directo en el cerebro en el momento del trauma. Entonces, daño primario son las lesiones directas, producto del impacto mecánico que se produce en el cerebro y obviamente en las envolturas de este órgano noble. Y obviamente los factores que están implicados en la etiopatogenia del TEC están lesión focal, daño axonal difuso, fenómenos de hipoxia e isquemia, lesión microvascular por pérdida de la autorregulación y fenómenos excitotóxicos y apoptóticos. Dentro de las lesiones primarias que vamos a ver cada una, tenemos fracturas, una contusión simple hemorrágica, tumefacción más edema, laceraciones, hematoma cerebral y lesión axonal difusa, que es una de las formas más severas y que genera mucha discapacidad, ¿no? Producto de estas lesiones primarias se desencadenan fenómenos secundarios y obviamente hay lesiones secundarias sistémicas que pueden llevar a la hipotensión arterial, hipoxia, hipercapnia, hipertermia, trastornos metabólicos, hiperglucemia, hipoglucemia, acidosis, hiponatremia y anemia. Entonces, dentro de las lesiones secundarias a nivel del cráneo, producto de una lesión primaria, pues se puede llevar a una hipertensión endocraniana, puede formarse un hematoma cerebral tardío, puede haber edema cerebral en los siguientes días al trauma, convulsiones, vasoespasmo, incluso lesiones de vasos arteriales. Dentro de las lesiones terciarias ya se refiere a procesos ya más específicos, por ejemplo, la liberación de aminoácidos excitatorios. Hay una pérdida de la integridad y la autorregulación en la membrana celular, aumento de la concentración de calcio intraneuronal, alteración del metabolismo, sobre todo de los ácidos grasos, de la glucosa y la producción de radicales libres, que esto va a producir obviamente la muerte neuronal, ¿no? Bien, para lo que es la escala más conocida y más usada, que no solamente se usa para TEC, ahora se usa para muchas patologías cerebrales. Tenemos la escala de coma de Glasgow, que es una de las más usadas, principalmente, obviamente, en TEC, ¿no? Y toma como parámetros la apertura ocular, ¿sí? La respuesta motora en el paciente y también la respuesta verbal. Para la apertura ocular es un puntaje de 1 al 4, ¿sí? La respuesta motora es un puntaje de 1 al 6 y la respuesta verbal de 1 al 5. En total, el puntaje máximo, ¿cuánto es? 15, ¿no es cierto? Y el puntaje mínimo, 3. Se considera un TEC leve cuando el GLAO es entre 14 y 15, TEC moderado cuando el GLAO está entre 9 y 13, y el TEC severo, GLAO entre 3 a 8. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso uno puede catalogar si el paciente tiene un TEC leve, moderado o severo. Si el paciente, por ejemplo, no tiene apertura ocular, le aplicamos el estímulo doloroso, no hay ninguna respuesta y tampoco una respuesta verbal, podemos catalogarlo como grado 3, paciente totalmente grave, ¿no? Y de acuerdo a la respuesta en cada uno de estos parámetros, se da un puntaje y también se cataloga como leve, moderado o severo. También hay otra escala evolutiva de Glasgow,
¿sí? La escala GOS, Glasgow Outcome Scale. Y esta lo toma como parámetros el grado 1 del paciente que está, igualmente que fallece producto de un TEC, ¿no? Y grado 5 es el paciente que tiene buena recuperación y que es capaz de reincorporarse a su vida normal. Entonces, esto es básicamente para ver el grado de compromiso luego de un TEC, ¿no es cierto? O sea, es la evolución de un paciente que ha pasado por un TEC. El grado 1 es el que definitivamente no evoluciona bien y termina falleciendo. El grado 2 es el que se queda en estado vegetativo, ¿no? Estado vegetativo es un estado donde el paciente tiene incapacidad para interaccionar con el medio que lo rodea. Puede estar con los ojos abiertos, pero no tener mayor interacción. O quedar con una discapacidad severa y ser dependiente, ¿no? Dependiendo de eso, se da un grado y se cataloga como la escala evolutiva de Glasgow. Obviamente, cuando ustedes evalúan a un paciente con TEC, es importantísimo dar prioridad al examen físico general y obviamente ver la parte ventilatoria, la parte hemodinámica, cardíaca, junto con la exploración, buscando signos externos de trauma craneal o de trauma corporal, incluyendo la columna vertebral, pues es parte del proceso de evaluación de un paciente con trauma craneoencefálico. Y para el examen neurológico, obviamente, evaluamos la escala de coma de Glasgow. Evaluar pupilas es importantísimo. Y obviamente, ver si hay algún otro signo neurológico focal que nos indique que algún dato adicional para tener una mayor precisión en el diagnóstico, ¿no? Algunos signos clínicos, por ejemplo, para fractura de base cráneo, tenemos la otorragia, ¿sí? Les puede llegar muchos pacientes que han tenido alguna caída o algún traumatismo por emergencia en grado 15 y le van a manifestar, doctor, he tenido un accidente, me he golpeado y me está saliendo sangre por el oído. Lo que conocemos como otorragia. ¿Puede ser un signo de fractura de base cráneo? Podría ser. No necesariamente, porque también hay traumatismo en el tímpano, que también puede producir otorragia y no necesariamente ser una fractura de base cráneo. Otro signo también conocido, el signo de Battle, signo de Battle, es una equimosis en la zona retroauricular. También está considerado como signo clínico de fractura de base cráneo. Y los ojos de mapache, el hematoma periorbitario bilateral, también como parte de los signos clínicos de una fractura de base cráneo. En la imagen inferior pueden observar las zonas del tejido cerebral que son las más vulnerables ante un trauma craneoencefálico. Está la región del polo frontal o la región orbitofrontal, la región de los polos temporales. Son las zonas que generalmente por contragolpe y por estar cerca a una estructura ósea, son las que generalmente se lesionan con mayor frecuencia. Hay una escala también, no lo usamos mucho nosotros, pero también para conocimiento de ustedes, es la escala de Marshall, que permite clasificar al trauma craneoencefálico tomando en cuenta los hallazgos en tomografía. Está la categoría Marshall 1, es una injuria difusa. Y por ejemplo la categoría 6, que es una lesión bastante extensa, identificada por tomografía, un hematoma extenso, con un volumen mayor a 21 centímetros cúbicos. Y de acuerdo al grado o categoría del Marshall, se incrementa, obviamente, a medida que se incrementa la categoría, se incrementa la mortalidad. Respecto a imágenes en TEC, un estudio muy antiguo y que se sigue utilizando y que en algunos casos
ustedes van a tener que indicar porque el hospital solo tiene. Bueno, ahora la gran mayoría de hospitales tienen tomógrafo. La gran mayoría de hospitales tienen tomógrafo, eso es un avance importante. Y bueno, la radiografía de cráneo podría ayudar en ciertos, sobre todo en fracturas extensas, obviamente que sí. Se puede diagnosticar fracturas a través de una radiografía, sí. No, cada vez más se usa menos porque está a la mano la tomografía que tiene obviamente una capacidad alta para identificar incluso fracturas que pueden pasar desapercibidas con la radiografía de cráneo. Para el tema de artefactos por arma, sobre todo por perdiones, obviamente, o artefactos por arma de fuego o cualquier otro artefacto metálico, pues rápidamente se puede identificar con la radiografía de cráneo. Entonces, tiene su uso. Y obviamente para lo que es un paciente con trauma craneoencefálico, el examen de elección o el examen que nos permite ver tanto el tejido parenquimal como el tejido óseo es la tomografía, ¿no? Entonces vamos a ver ahora las lesiones que se producen en los pacientes con trauma craneoencefálico. Inicialmente en la parte externa del cráneo, en las envolturas, tenemos lesiones como por ejemplo una laceración del scalp, una laceración del cuero cabelludo. Tenemos hematomas subgaleales y hematomas subperiósticos. Bueno, como son lesiones de los tejidos epicraneales, o sea, por fuera del cráneo, generalmente pues, no representan un mayor problema o dificultad para los pacientes. Acá pueden ver en este paciente hematomas subgaleales, un hematoma extenso en el lado izquierdo, y en la parte del lado derecho pueden observar un paciente que tiene una herida compleja a colgajo, ¿sí? Un paciente que también tiene no solamente una herida en el cuero cabelludo, sino una herida que es tan compleja que se extiende hasta la región facial o la región periorbital. Y un paciente donde se ha optado por realizar una intubación. Entonces, así les va a llegar pacientes en la guardia, en el tópico de cirugía general. Recuerden que van a haber una gran cantidad de pacientes con TEC leve, por suerte, y van a tener que realizar en el tópico de cirugía suturas al cuero cabelludo de heridas contusocortantes, sobre todo de pacientes bajo efectos del alcohol. Entonces, esto es parte de las actividades que van a realizar en emergencia. Sobre los hematomas subgaleales o hematomas del cuero cabelludo, generalmente, bueno, la recomendación es la gran mayoría se reabsorbe solo con vendaje compresivo, en su gran mayoría. Explicarle al paciente y a la familia de que esos hematomas generalmente no representan un mayor problema para los pacientes. Si uno hace un vendaje compresivo, en el transcurso de 2 o 3 semanas se va a ir reabsorbiendo este hematoma sin necesidad de hacer una debridación como tal. Rara vez recomendamos hacer una debridación de los hematomas en cuero cabelludo. Pero si es obviamente un hematoma muy extenso y con muchos y que le genera mucha molestia al paciente, uno podría en tópico realizar una evacuación del hematoma y hacer un vendaje compresivo para que se evite una nueva formación de hematoma subgaleal. Para lesiones de cráneo, acá podemos observar dentro de las fracturas de cráneo las fracturas lineales. Podemos observar, por ejemplo, en la parte posterior una fractura lineal, en la tercera imagen.
fracturas deprimidas, como la que pueden ver en esta tomografía. Fracturas de la bóveda craneal, de la parte superior, y de la base del cráneo, como pueden ver en esta imagen, cómo se ha generado una fractura acá en la región petrosa del hueso temporal del lado derecho. ¿Sí? Acá en la cuarta imagen pueden ver una fractura en la región frontal muy extensa. ¿Sí? Entonces, si tenemos un paciente con una fractura lineal y no hay ninguna lesión asociada, pues puede ser que se brinde un manejo solo conservador. En las fracturas deprimidas o complejas, o fracturas comminutas, o una fractura con exposición de masa encefálica, definitivamente se tiene que realizar el tratamiento en sala de operaciones a través de un neurocirujano. Perdón. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis, a ver, vamos a preguntar para que se despierten. A ver, vamos a ver lo siguiente. Ya, por ejemplo, están en el servicio del SERUMS, tranquilos, repasando los bancos para postular a la residencia, repasando el banco del MIR, CTO y de las universidades peruanas, y están a punto de tomar el desayuno y llegan al centro de salud un grupo de personas y traen a un paciente en una camilla. Doctor, ha habido un accidente acá cerca del pueblo. Estamos evacuando a este paciente que ha tenido que tiene un evidente trauma no creo que le digan trauma craneoencefálico, pero tiene un golpe en la cabeza, ¿no? Ustedes examinan al paciente, está despierto, está lúcido, pero observan que tiene una herida en la región frontal y observan incluso fragmentos de tejido óseo y masa encefálica. Paciente despierto con una herida compleja porque se observa una fractura y ustedes pueden corroborar a simple vista que se observan fragmentos óseos y también masa encefálica. A ver, vamos a ver. Aquí vamos a preguntar. A ver, ¿qué harían con este paciente? Todos van a dar una opinión, ¿ya? Empezamos con Natalie, nuestra delegada. Natalie. Sí, doctor. Justo esa parte se me había cortado un poquito Y así, estaba contando que les llega al centro de salud un paciente que se ha accidentado, grado 15, y que ustedes en el examen clínico observan que tiene una herida contuso cortante con exposición de fragmentos óseos y también masa encefálica. Pero está grado 15, respira bien. ¿Cuál es tu primera medida que harías con el paciente? Tú eres el médico del centro de salud y el técnico o la enfermera te está avisando sobre este caso. ¿Qué medidas se tomarían? Son varias las medidas. A ver, quiero que me vayan describiendo una por una. Bueno, primero vería si está hemodinámicamente estable. Ya, ¿y cómo lo corroboras? Si está hemodinámicamente estable, sí, es un buen punto de partida. Se tomaría signos vitales, ¿no es cierto? Claro, Eso lo tiene que hacer la licenciada. respiratorios. Yo creo que ahí sí se tendría que hacer la toma de signos vitales, ¿no? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial. Ahora abundan los pulsioxímetros, debe haber en un centro de salud, saturación. Y sí, ¿está bien? La licenciada te va a decir, doctora, está con buena presión, saturando un 98%, todo bien en la parte hemodinámica. Ya, ese es un buen punto, es una buena medida inicial, claro que sí. ¿Qué más? A ver, vamos a Bueno, preguntar sí, a sé otro. que
¿Qué más sería, Natalia? Ah, ya, si ¿Qué está otro nivel? hemodinámicamente estable con la presión y la frecuencia cardíaca bien, Ujú. entonces tendría que tomarle un examen, ¿no? ¿Qué sabe? Una tomografía para ver qué, cuán comprometido está Está, el ¿no? órgano, ¿no? Claro. Recuerda que estás en un centro de salud y no hay tomografía. Claro, si estás en un hospital donde tengas tomografía, obviamente si no. Una radio. Acá estás en el centro de salud, en un lugar muy alejado del Perú. Está bien, la primera medida es evaluar la parte hemodinámica, signos vitales, correcto. Vamos a ver ahora, a ver qué más medidas se van a tomar. Doctor, ¿puedo Un participar? segundo. Una Sí, compañera claro, está claro. dando la mano, doctor. Sí, claro que sí. Adelante, Luciano. También podríamos, para ver la parte clínica, también mencionó que tendríamos que examinar las pupilas y bueno, la coma de glóbulos está en 15. Entonces, Ujú. ver si, por ejemplo, tiene otorragia, hay un sangrado por el oído, o si tiene ojos de mapache. Y también deberíamos, mencionó doctor que se veía partes del cráneo, ¿verdad? O algo así, o sea, los signos Sí, de en la región órganos frontal, o del sea, sistema cerebral. sí, en el examen, o sea, a simple vista, es más, ese dato te puede dar el que lo traslada. Doctora, tiene una herida en el cráneo, se observa fragmentos de hueso y masa encefálica. Y claro, y uno lo puede corroborar obviamente en el momento de la evaluación, ¿no? Ujú. Ay, Un Dios. segundito, ¿no? Aló, Valerio. ¿Aló? Y, ya. Ajá. Sí, estaban esperando la clase de control, Eric. Pero no todavía no. Entonces, ¿sabes qué? De repente, no. Sí, ¿sabes qué? En el transcurso del día lo reviso, no te preocupes. Y pongo una nota ahí, ¿ya? Gracias. Gracias. Bien, entonces, está bien, sí, claro. Parte hemodinámica está bien. O sea, hay que hacer una exploración de la parte, hay que ver ¿cómo se llama? La parte ventilatoria. Ventila bien, tiene un patrón respiratorio regular. Hay que escultar, obviamente, a ver cómo está la parte, cómo está la parte ventilatoria. Hay que revisar la parte pulmonar, cardíaca, y obviamente ver algunos signos en otras partes del cuerpo, ¿no? Observar si hay otorragia, eh, realizar el examen neurológico, una evaluación completa, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué más? Hasta ahí, ¿está bien? ¿Qué otras medidas? ¿Qué más le van a decir a la licenciada para que, a ver qué nos dice Fátima? Doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Fátima. ¿Qué más harías? Lo primero es tratar de inmovilizarlo, ¿no? Que no puedes, si bien es cierto, se les hace ciertos exámenes, eh, Ujú. ah, tiene que hacerse en el momento, en el lugar del hecho, ¿no? Si es que tuvo un trauma, que se lo craneano. Eh, para complementar ello, también es necesario ver signos de derrame, ¿no? De repente, eh, tanto por la nariz, oídos, como dijo mi compañero. Aparte de ello, pues ver si hay alteración, ¿no? Eh, Como usted, de repente, recibir hematomas asociados a ellos, laceraciones en cara o cuero cabelludo, como usted mencionó que era una fractura que ella tenía, incluso la masa encefálica, pues se trata de una fractura de hundimiento, ¿no? Si no me equivoco. Y ver también los signos que usted mencionó, ¿no?
para poder diagnosticar un TEC. Ujú. ¿Qué más? A ver. Eh, Como les mencioné, tratar de no mover al paciente, eh, ver también el nivel el estado de conciencia, creo que es uno de los primeros exámenes que se puede hacer desde Dajo. Eh, Ujú. mm, Bien, Fátima, está bien. Una de las primeras medidas, definitivamente, al momento que reciben al paciente es inmovilizarlo, porque todavía no se ha descartado que tenga algún trauma vertebromedular o algún otro traumatismo que genere un riesgo para el paciente. Sí, de hecho, que debe estar inmovilizado. Hasta que no se hagan los estudios correspondientes y no descartar, por lo menos no descartar con exámenes básicos algún otro traumatismo, ¿no? Está bien. Sí, y la exploración clínica, que ya lo comentamos, estamos de acuerdo. ¿Qué más hacen? La enfermera sí, doctor, ¿qué más? ¿Qué más hago? Mm, Doctor, Eh, Adelante. bueno, yo creo que añadir a los compañeros, ¿no? Que si, por ejemplo, hemos visto que la fractura ha llegado a tener fractura de cráneo, o sea, estoy pensando que debe ser un trauma de gran impacto, de gran energía. Y hay exposición de meninges, ¿no? Porque ya el cráneo está roto. Entonces, de todos modos, además del ABCD que ya mencionaron en general, deberíamos agregar prevención con antibióticos y posteriormente referir, ¿no? Así, creo que podría agregar ello, ¿no? La prevención con Sí, antibióticos. es correcto. Hay que indicar que se coloque, claro, como todavía no se sabe si tiene algún otro traumatismo, porque tiene un TEC importante, eh, hay que canalizar 2 vías. Siempre en trauma craneoencefálico y en realidad en cualquier paciente que tenga un traumatismo, se debe indicar, porque ¿qué pasa si en ese momento el paciente que está estable hace una hipotensión y se descompensa y no tiene ninguna vía? Va a ser más complicado canalizar una vía en un paciente que está chocado, ¿no? Entonces, definitivamente la licenciada debe canalizar la vía lo más pronto. 2 vías periféricas. Hidratar al paciente, porque obviamente es evidente que ha perdido sangre, entonces hay que dar una buena hidratación. Puede indicar cloruro de sodio, por ejemplo, a 30 gotas o 25 gotas, dependiendo la edad, del peso del paciente, ¿no? Pero ese es el promedio que usamos en general. Entonces, el paciente, como no, póngase que tenga un trauma hepático y que él está despierto, pero está compensado, pero y si en el transcurso de las siguientes horas sigue sangrando, le va a hacer hipotensión. Entonces, rápidamente sus 2 vías periféricas, siempre 2 vías, porque se puede obstruir una de ellas, 2 vías. Hay que hacer cobertura antibiótica, claro que sí, porque ya hay una disrupción de una barrera importante para el encéfalo y entonces la posibilidad de que se pueda formar una infección arriba es alta, ¿no? Entonces, cobertura antibiótica pueden usar ceftriaxona, clindamicina, lo que tengan a la mano. Y incluso se puede usar de amplio espectro, aunque no creo que tengan ahí en un centro de salud vancomicina, meropenem, eso más de hospitales grandes, ¿no? Pero bien, cobertura antibiótica, sí. El paciente va a tener dolor, hay que usar analgésicos. Puede ser metamizol, diclofenaco, ketoprofeno, tramal, protector gástrico, ¿sí? Por el estrés hay que usar ranitidina o omeprazol si es que hay en farmacia. ¿Y cuál es la medida más importante que tiene que hacer? ¿Hay que hacer una limpieza de la herida? Sí. Se puede irrigar de repente con cloruro para que algunos cuerpos extraños o el sangrado se limpie. O sea, sí hay que hacer una curación sin hacer remoción del tejido encefálico y de los fragmentos óseos. Eso no se recomienda. O se podría colocar de repente, afrontar un par de puntos nada más, lavar la herida, lavar y hacer cubrir con gasas obviamente limpias o estériles, y de repente un vendaje suave para que se mantenga en mejores condiciones esa herida hasta que vaya a un centro de mayor complejidad, porque esto es manejo ya por neurocirugía. Se tiene que hacer una cura quirúrgica a través de la especialidad de neurocirugía en quirófano. Entonces, su medida más importante es
estabilizar al paciente. Si hay alguna complicación producto de este trauma, manejarlo, darle el soporte necesario y trasladarlo lo más pronto posible. Al momento que ustedes están ya indicando que se coloque la medicación y todo eso, ya van también ya coordinando el traslado, ¿no? Con la ambulancia del centro de salud o cualquier medio de transporte, y muchas veces tienen que acompañar ustedes al paciente, pues es un paciente delicado, ¿no? No deberían enviar al técnico y al enfermero, tiene que o ir todo el equipo, ¿no? Hasta hacer llegar al paciente en buenas condiciones a un centro de mayor complejidad. Esa es nuestra labor en ese momento. ¿Y qué pasa si este paciente, Doctor, qué pasa? ¿Sí? ¿Me escucha? doctor, algo que no sé si mis compañeros no los escuché, pero yo creo que también será conveniente ver cuál fue la causa de esta caída, ¿no? Porque de repente el paciente tiene una ACV, un infarto cardíaco, una epilepsia o una enfermedad de fondo Ujú. que le provocó esto. Entonces, En este caso era accidente de tránsito. Sí, definitivamente, siempre, claro, si no hay una causa conocida hay que investigar y ampliar la información. Totalmente de acuerdo. En este caso era un accidente de tránsito que ocurrió cercano a un pueblo, es el ejemplo. O ah, sea, ya, ya. sí. Pero sí, claro, si es que el paciente, le va a llegar pacientes que tienen caídas, o sea, accidentes laborales, caída de árboles. Recuerden que en zonas rurales, en las personas muchas veces pueden tener accidente por caída de un árbol. Entonces, obviamente, en unos casos puede estar clara la etiología, pero si hay dudas, sí hay que investigar definitivamente qué pasó, ¿no? Porque si les menciona que el paciente ha estado trabajando tranquilo y lo han encontrado inconsciente y con una herida, ya eso es diferente, ¿no? Sí. Pero está bien la aclaración y es lo que hemos resaltado en la parte inicial del diagnóstico diferencial de un TEC, ¿no es cierto? Entonces, qué pasaría si hasta esperar la ambulancia pasan 2 horas y el paciente eh, baja su estado de conciencia? Ya no obedece órdenes, sí localiza el dolor, o sea, está en grado. Vamos a ver el grado ahorita. Un grado, a ver, está quejumbroso, se tiene un lenguaje inapropiado, localiza el dolor, ahí serían 5 más 3 8. Vamos a ver, retira el dolor, 4. Lenguaje incomprensible, 2, serían 6. Y abre los ojos al dolor, grado 8. ¿Qué pasaría si en las 2 horas este paciente, de lo que estaba hablado 15, y ustedes ya dieron las indicaciones, hicieron la curación, eh, está con cobertura antibiótica, está bien hidratado, con analgésicos, protector gástrico, y están esperando la ambulancia? Y de pronto, en esa hora de espera, el paciente baja a grado 8. ¿Qué harían, chicos? A ver. Bueno, doctor, buenos días. Ya que estoy pensando que inicialmente el paciente tenía un Glasgow de 15, pero con el paso de las horas el paciente ha evolucionado a tener ya un problema, ya ha bajado su Glasgow, hay una alteración de la Ajá. conciencia. Entonces, Ujú. creo que ya podría englobar en el diagnóstico de una posible hemorragia epidural, ¿no? Entonces, en este caso ya sería una descompresión quirúrgica, una vez que ha sido derivado el paciente, ¿no? Previamente a ponerle su vía, todo. Creo que sería para descartar una hemorragia epidural con una descompresión quirúrgica, doctor. Ujú. De hecho, que sí, para que el paciente tenga un deterioro, es probable que tenga o un hematoma sudural agudo, o un epidural, o un gran edema cerebral. De hecho que sí, y obviamente, recuerden que están ahorita en un centro de salud alejado, no tienen rayos X, no tienen tomografía, no tienen quirófano, y de hecho la sospecha es, claro, de hecho que hay que agilizar lo más pronto el traslado, pero ¿qué medida podrían tomar ustedes en un paciente que está con trastorno sensorial y en grado por debajo de 8? ¿Qué más podrían hacer por el paciente? A pesar de todo ya lo que ya hemos comentado, ¿no?
hay una recomendación importante que hay que hacer ahí, en un paciente ya que se convirtió en un TEC severo. Le vuelven a tomar signos vitales, la presión está hemodinámicamente estable, porque puede estar en grado 8 y puede estar con hipotensión severa. Más complicado para ustedes. Entonces, si el paciente tiene un trastorno del sensorio y baja su escala de coma de Glasgow, muchas veces se sugiere proteger vía aérea porque son pacientes que se pueden aspirar por el trastorno del sensorio, ¿no? Yo creo que cuando hagan ustedes internado, en lo posible hay que aprender a intubar pacientes. Y si tienen a la mano ahí un laringoscopio y algún tubo traqueal, yo creo que si realizan una intubación y están en la capacidad de hacerlo, yo creo que eso es una protección bastante buena para el paciente hasta que llegue a un hospital que puede estar a muchas horas. Entonces, y obviamente si ya con un tubo endotraqueal uno puede administrar oxígeno o con el ambú, si es que no ventila bien, pues darle un apoyo con el ambú, ¿no es cierto? A través del tubo. Son medidas que pueden marcar la diferencia y permitir que el paciente tenga menos problemas por un problema netamente de ventilación, ¿no? Y obviamente, si el paciente está con hipotensión, se debe reponer primero con volumen, porque puede ser que tenga un sangrado o un trauma torácico abdominal, hay que reponer el volumen con cloruro. Si no hay una respuesta, se podría usar el Hemacel, que es también uno de las alternativas para mejorar la presión del paciente. Y obviamente, si un paciente está en GLAGO menor a 8 y está también un poco con hipotensión, deberían también colocar la sonda Foley para medir diuresis en el centro de salud. Para que si ustedes como médicos generales les toca tratar un TEC severo a un paciente que se ha realizado una curación, está con cobertura antibiótica, está con un vendaje no tan compresivo, con sus 2 vías, con su sonda Foley, yo creo que están haciendo, incluso en algunos casos, si hay posibilidad de intubarlo, porque a veces sí se puede, y hacen llegar en esas condiciones a un hospital, creo que es bastante loable y creo que a eso uno debería apuntar. Actuar de acuerdo a la necesidad del paciente. Eso implica, obviamente, disciplina, estudio, participar activamente en todas las especialidades cuando uno hace el internado, en todas las áreas, siendo observadores, realizando incluso turnos extras, con la intención obviamente de aprender, yendo a las emergencias, a las urgencias, haciendo seguimiento a los pacientes. Eso permite que uno pueda brindar una buena atención a un paciente, que es lo que se merece, y también obviamente evitar también algunos problemas que puedan surgir producto de una mala atención, ¿no? Bien, en relación a lesiones parenquimales, una contusión cerebral, ustedes muy bien saben cuando uno recibe un traumatismo, por ejemplo, en partes blandas, como en la cara. ¿Qué ocurre cuando uno recibe, por ejemplo, un golpe alrededor del ojo? Ocurre hay edema, hay tumefacción, incluso hay un componente sangrado como un moretón, ¿no es cierto? Igual sucede en el cerebro cuando hay una contusión cerebral. Y obviamente en una tomografía se puede ver la contusión. Esta es una imagen típica de una contusión cerebral, donde hay zonas de sangrado y hay zonas hipodensas o como oscuras, ¿no? Es una contusión cerebral. Aquí vemos en la segunda imagen, en la imagen B, una contusión frontal derecha, una contusión temporal izquierda y una más acá en el lado derecho. Entonces, puede haber una contusión, puede haber más. Acá vemos otra contusión pequeñita, miren, en la tercera imagen,
Acá ven es una contusión bifrontal y es una contusión temporal derecha. Recuerden que las zonas más vulnerables del cerebro, que generalmente en donde ubicamos las contusiones, son el lóbulo frontal, la parte anterior y basal, y los lóbulos temporales. Eso es lo más frecuente. Rara vez operamos las contusiones, salvo que tenga un cuadro de hipertensión endocrinal severa para hacer una cirugía como tal. La mayoría, si no hay un cuadro de hipertensión endocrinal severa, pueden estar en reposo con analgésicos, uso de mannitol, solución hipertónica para aliviar un poco la hipertensión, pero muchas veces son de manejo médico conservador, no quirúrgico. Miren, por ejemplo, acá, miren cómo en esta imagen hay un edema en el hemisferio izquierdo, un edema cerebral. Miren cómo acá no se pueden ver bien los surcos y acá sí. Y esto es un trauma muy severo donde ven un gran edema cerebral difuso, contusiones hemorragias múltiples, un paciente muy grave, ¿no? Y así se ven en los estudios funcionales. Contusión cerebral y edema cerebral. Puede ser un edema focal o un edema cerebral difuso. Estos pacientes que tienen edema cerebral difuso en esta magnitud, esos van a cuidados intensivos o cuidados neurointensivos. Esta imagen pueden comparar, miren, una tomografía normal en el lado izquierdo y un edema cerebral difuso, donde no se puede ver bien los ventrículos, no se diferencia bien los surcos y fisuras. Esto es la imagen que uno puede observar en un paciente con un gran edema cerebral difuso. Respecto al hematoma epidural, acá tienen dos imágenes de pacientes con hematomas epidurales. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del hematoma epidural? Para que también ustedes puedan ya conocerlo. Generalmente se produce por una ruptura de una arteria, la arteria meningia media, en el 85% de casos. Pregunta de Banco. De todos los TEC, bueno, pueden corresponder hasta el 6% de todos los TEC, hematoma epidural. Muchas veces encontramos de promedio una fractura del hueso temporal, porque por ahí transcurre la arteria meningia media. Se ha visto que los pacientes, claro, como comentamos hace rato, estos pacientes tienen un deterioro rápido del nivel de conciencia y generan muchas veces una herniación cerebral y que es típico de, no sé si ustedes han encontrado en los bancos un caso de hematoma epidural, ¿no? Paciente joven de 20 años de edad que sufrió un accidente de tránsito, llegó por emergencia en grado 15. Luego de unos minutos el paciente se torna somnoliento, tiene una pupila anisocórica y un déficit motor contralateral. La probabilidad diagnóstica en este paciente es descartar hematoma epidural. Sí, como son sangrados arteriales, puede haber un deterioro rápido en el nivel de conciencia y pueden generar herniación. Y obviamente hay que actuar de manera urgente, evacuar este hematoma porque los pacientes pueden fallecer por una hipertensión intracraniana severa. Y obviamente la cirugía se realiza una craniotomía, hay que hacer una craniotomía, evacuar el hematoma y coagular la arteria que está lesionada, ¿no? Una de las condiciones más graves que hay en trauma cráneoencefálico corresponde al hematoma sutural agudo. Es un hematoma que genera trastorno del sensorio, focalidad neurológica y también cuadros de herniación intracerebral muy severos. Acá está de por medio en la etiología o en los mecanismos la rotura de una vena, ¿no? Se produce por ruptura de venas puente y puede estar asociado obviamente a hemorragia subarachnoidea,
Obviamente estos pacientes muchas veces están asociados no solamente por el efecto de masa, sino también están asociados a contusiones, a edema cerebral difuso y pueden requerir una evacuación urgente del hematoma mediante una craniotomía extensa, ¿no? Se menciona que puede tener un intervalo lúcido variable, ¿sí? Puede ser un poco ondulante, ¿sí? Corresponde más o menos al 5.6% también del TEC en general. Y miren, tiene una alta mortalidad. La mortalidad es alrededor del 60%, con tratamiento incluso. Y de la gran mayoría de los TEC severos, el 30% tienen hematoma subdural agudo. Entonces, la condición más grave en general lo representa el hematoma subdural agudo, aunque el hematoma piloagudo también es una condición muy delicada, pero estos son los que tienen mayor mortalidad, los subdurales agudos. Si hay un hematoma intraparenquimal como una contusión, muchas veces el paciente pasa a vigilancia, se le da sintomáticos, se alivia la hipertensión con manitol, solución hipertónica, diuréticos osmóticos, no osmóticos, hasta que pase el evento agudo, ¿no? Es raro, no entramos generalmente a operar hematomas del parénquima, salvo que sea un hematoma muy extenso, obviamente que sí, y eso va a depender también del estado en el que se encuentra el paciente, ¿no? Más raro tener hematomas intraventriculares en TEC. Muchas veces si hay una hemorragia intraventricular porque es un traumatismo muy severo. Las hemorragias intraventriculares pueden condicionar hidrocefalia, muchas veces hay que colocar un drenaje externo o algunas veces colocar válvula. Y de manera tardía en la evolución de un TEC, hemos tenido pacientes que han tenido TEC leves por accidente o por algún golpe, y que acudieron por emergencia, le hicieron tomografía y todo estaba bien. Y después de un mes, acuden a consulta o por emergencia. Doctor, yo he tenido un accidente hace un mes. Me descartaron el primer día, me hicieron tomografía, no me encontraron nada. Yo he estado bien y ahora estoy con mucho dolor de cabeza, con náuseas, vómitos y tengo debilidad en la mitad del cuerpo. Eso se produce sobre todo en personas de edad ya un poco avanzada, ¿no? La sospecha es de que pueda tener un hematoma subdural crónico, ¿sí? Es propio de pacientes con cerebro atrófico, producido por sangrado crónico venoso. Puede dar signos de focalidad, sobre todo focalidad motora, en ocasiones convulsiones. Y dentro del historial se menciona que existe alteración de la conciencia en un paciente que sufrió TEC en las semanas previas. El tratamiento acá no es con craniotomía, generalmente se hace un trépano, un pequeño orificio, y por ahí se puede hacer el lavado del coágulo. Pues es un coágulo ya que se ha venido transformando o degradando, y se puede muchas veces evacuar solo con una trepanación pequeña. En cambio, un agudo precisa una craniotomía, abrir el cráneo de manera extensa. Miren acá, en la tomografía se ve hipodenso, se ve oscuro el hematoma subdural crónico. Y en resonancia tiene esta conformación. Les había comentado que una de las condiciones de TEC, o uno de las lesiones en TEC que pueden dejar secuelas muy severas, es cuando existe un daño llamado lesión axonal difusa. Lesión axonal significa lesión de las fibras blancas, de las conexiones. Y incluso hay una escala, hay un grado 1, cuando la injuria axonal es a provenir de sustancia blanca de la zona parasagital de ambos hemisferios. Si la lesión se extiende al cuerpo calloso es un grado 2, y si la lesión va a tronco cerebral es grado 3. Obviamente un grado 3 pues, genera pacientes con mucha secuela. Entonces, incluso hay una descripción o gradación clínica del daño axonal difuso en leve, moderada y severa, ¿no? En relación a complicaciones,
producto de un trauma puede ingresar aire a la cavidad craneal o al tejido cerebral, sí, que le llaman neumoencéfalo traumático. Muchas veces los neumoencéfalos de origen traumático son de manejo conservador, rara vez se tenga que intervenir un neumoencéfalo traumático. Se usa oxígeno por cánula binasal como apoyo para que se vaya reabsorbiendo. Claro, si hay una herida expuesta, puede haber complicaciones como abscesos, ¿no?, en el transcurso del seguimiento. Acá podemos ver una imagen con aire. Miren cómo se ve el aire en tomografía. Se ve de color oscuro, hipodenso, más oscuro que líquido. Y en la imagen de la parte inferior podemos ver un absceso cerebral por tomografía en un paciente que ha tenido un TEC previo. Y eso también quiero que recuerden, y de repente ustedes van a tener que ver a algunos pacientes con TEC leve, sobre todo, pacientes que han tenido un trauma craneal leve en las semanas previas. Recuerden que hay un síndrome post-TEC, es un cuadro clínico que puede ser muy florido, caracterizado por cefalea, mareos, náuseas, vómitos, irritabilidad, insomnio, que ocurre generalmente en las 2 primeras semanas de pacientes que han tenido un trauma cráneoencefálico, sobre todo de una magnitud no tan severa como en otros casos, ¿no? Entonces, si ustedes están en el tópico de emergencia y le dicen, doctor, yo me han golpeado la cabeza con una botella y me han hecho 2 puntos, me han colocado 2 puntos porque tuve una herida hace 3 días, pero bueno, yo no me he desmayado, estoy bien, pero estos días estoy con muchas náuseas, me duele la cabeza. Entonces, es muy probable que se trate de un síndrome post-TEC. Son síntomas muy floridos luego de un traumatismo que no necesariamente es severo, es un traumatismo muchas veces leve, y que en su gran mayoría son síntomas transitorios, que van a pasar en el transcurso de 2 o 3 semanas. Hay que dar sintomáticos, analgésicos, antiinflamatorios, hay que dar ansiolíticos, porque tiene que ver mucho con la parte de la ansiedad. Entonces, obviamente para asumir que el paciente tiene un síndrome post-TEC hay que hacer una tomografía y ver que todo esté normal, ¿no es cierto? Paciente con un trauma en el cráneo, generalmente sin trastorno de conciencia, tomografía normal y que tiene muchos síntomas y que en su gran mayoría son transitorios. No se olviden síndrome post-TEC. Y también puede haber epilepsia postraumática, sí, es baja la posibilidad, pero puede existir que en un paciente que ha tenido un trauma craneal que en el transcurso de los años desarrolle una epilepsia postraumática. Existe, sí, no es tan frecuente. Y finalmente, vamos a ver sobre el manejo. Bueno, ya es importante saber, el manejo es diferente en el lugar del accidente, ¿sí? Hay recomendaciones para el traslado, el manejo es diferente en el área de urgencias del hospital, en sala de hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Todo va a depender de la magnitud del TEC. De manera general, algunas recomendaciones. En el lugar del accidente es necesario, obviamente, prevenir el daño secundario, ¿no? ¿Cómo? Mediante evitando la pérdida sanguínea en hemorragias. Es importante detener hemorragias, evitar broncoaspiración, evitar hipotensión, disminuir el dolor y aportar oxígeno cuando se sospeche de un daño sistémico. Son medidas generales de apoyo que es importante tomar en cuenta en un paciente que ha tenido un traumatismo. Importantísimo lo que ya comentaron de ustedes, en la evaluación en el transporte es importante que el paciente esté inmovilizado. Algunos van a tener la suerte de tener una camilla como la que ven en la foto, con el collarín incorporado. Y si no, hay que adecuar una tabla, hacer un collarín con una toalla o si no,
un par de clorudos en el cuello y con un vendaje, o alguna tablilla por ahí que uno pueda diseñar. La idea es traer al paciente en una superficie plana, dura y con inmovilización de la columna cervical. Entonces, y esto es la recomendación, a menos de que el paciente requiera reanimación cardiopulmonar en el lugar del accidente, se debe trasladar en posición neutra supina y con el collarín cervical, como ven en la imagen. Sí, ya hablamos sobre el examen primario, la reanimación, la evaluación secundaria, y recordar siempre el ABCD, vía aérea, con protección de la columna cervical, ver la parte ventilatoria, la parte de circulación con control de la hemorragia, ver el estado neurológico y exposición y control del medio ambiente, como parte de las recomendaciones en el examen primario. Obviamente, si ya estamos en un centro hospitalario de mayor complejidad, ya se puede hacer un mayor monitoreo, electrocardiograma, frecuencia respiratoria a través del monitor, gasometría arterial, oximetría de pulso, todo eso ya con una vigilancia un poco más cercana de todas las funciones del cuerpo. El uso de sonda urinaria, sonda nasogástrica, que muchas veces es necesario, y eso ya pues, se tiene que implementar, sobre todo cuando ya el paciente está en un centro hospitalario donde tenga mayor soporte. Y miren, los pacientes que tienen un TEC severo, de ellos, obviamente, muchas veces ellos no van a estar en sala de hospitalización, tienen que ir a cuidados intensivos, a UCI. Y dentro de las medidas, para que vayan conociendo qué medidas se toman en cuenta cuando un paciente va a cuidados intensivos o a cuidados neurointensivos. Van a encontrar que muchas veces el paciente hay que elevar la cabecera a 30 grados para mejorar un poco el retorno venoso en relación al corazón. Los pacientes están sedados, se llama neuroprotección. Los pacientes que están con sedantes o con anestésicos, totalmente en sedación para neuroprotección. Usan relajantes musculares, los que están sobre todo en ventilador. Uso de sustancias como mannitol, solución hipertónica. Mannitol no se usa mucho ya en UCI, se usa más soluciones hipertónicas para hipertensión intracraneal. Muchas veces se le coloca en un estado de hiperventilación para mejorar el CO2. El uso de esteroides es controversial, no se debe usar corticoide en TEC. ¿Sí? Hay estudios que han demostrado que el corticoide no ayuda en el manejo del TEC, pero es común ver que muchos pacientes que vienen referidos con TEC vienen con su DEXA como indicación, dexametasona, pero no está demostrado que su uso sea beneficioso para el paciente. La profilaxis antibiótica claro que sí, también se usa en pacientes que están en cuidados neurointensivos. Profilaxis anticonvulsivante, el vendaje y el uso también de anticoagulantes profilácticos. Y el uso de barbitúricos cada vez se usa menos. Cada vez es más raro encontrar un paciente que esté en coma barbitúrico. Ahora hay anestésicos, como les comenté, endovenosos que ayudan a que el paciente tenga una buena opción de fármacos con menos efectos secundarios, ¿no? Y finalmente, quiero que vean esto de cómo es de cuál es el aporte desde el punto de vista neuroquirúrgico para pacientes que tienen TEC o un cuadro de hipertensión intracraneal. ¿Sí? Podemos contribuir desde, por ejemplo, si un paciente está en UCI con TEC severo, gran edema difuso, bajo medidas de neuroprotección, usando soluciones hipertónicas alta dosis, y donde a través de los estudios se demuestra que el paciente está cursando con una hipertensión intracraneana severa y los médicos quieren hacer un monitoreo de la PIC, o sea, de la presión intracraneal, nos pueden pedir el apoyo para colocar un sensor de PIC o colocar un drenaje ventricular
para hidrocefalia y también para medir PIC. Entonces eso puede ser un procedimiento inicial. Muchas veces tenemos que colocar, ya comentamos, el drenaje ventricular externo cuando hay hidrocefalia, o una válvula cuando hay ya una hidrocefalia ya bien determinada. Si las medidas tomadas en cuidados intensivos no son suficientes o el paciente está empeorando, muchas veces pueden pedir una evaluación para hacer una craniotomía descompresiva, que lo pueden ver en la parte inferior. Esta es una incisión en forma de signo de interrogación que se realiza en un paciente en quien le hemos sacado gran parte del cráneo con la intención de hacer una cirugía de descompresión, ¿no? Si es un hematoma epidural hay que hacer craniotomía y evacuar el hematoma, igual también para el sudural. Craniotrepanación para sobre todo los hematomas sudurales, son crónicos. Si es claro, y si, por ejemplo, esta es una imagen real de un paciente en quien hicimos una cranio descompresiva por un infarto maligno. Miren, esta es la incisión, destapamos o levantamos el colgajo del cuero cabelludo, levantamos el músculo, sacamos la plaqueta ósea, abrimos la dura madre para que el cerebro se expanda, y este huesito puede ir, esta plaqueta ósea puede ir al banco de hueso o se puede guardar en la pared abdominal del paciente. Cuando ya baja todo el proceso inflamatorio o el cuadro de hipertensión, se puede otra vez regresar el huesito en la zona donde se ha retirado. Bien, chicos, entonces esta es la plática de TEC. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, duda, lo pueden hacer en este momento. Doctor, disculpe, cuando habló de hematoma epidural mencionó que la arteria más implicada era la arteria meningia media. ¿Va de la mano con la mortalidad o otras arterias tienen menos mortalidad o más mortalidad comparada? Mira, hay hematomas, sí, buena pregunta. Generalmente es la arteria meningia media o una rama. Hemos tenido también pacientes con hematomas epidurales de la parte posterior. Hemos visto que los de la parte posterior en algunos casos se autolimitan y no son tan complicados como los clásicos, ¿no? Obviamente, si es de la parte posterior o de otra rama arterial menor, muchas veces hemos tenido pacientes que no hemos dejado de operar porque el hematoma se estabilizó y el paciente mejoró. Pero estos de acá de la arteria meningia, que es una arteria, una arteria grande de esta zona, son hematomas grandes y que precisan cirugía de urgencia. Entonces, por el tipo de arteria, puede ser que exista diferencia, sí. Sobre todo los de la parte anterior son los que precisan muchas veces cirugía, comparado a los de la parte posterior. Doctor, otra pregunta, por favor. Sí. En los hematomas epidural o sudural, cuando ocurre el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Para que de esta manera hay más probabilidad que el paciente no muera, ¿verdad? Mi pregunta es, después, si el paciente pasa los días y no llega a fallecer, ¿cuál es su grado de, ¿cómo le diría? ¿Cómo queda el paciente? O sea, ¿vuelve a funciones en su totalidad o hay un porcentaje de que ya el paciente queda marcadamente con una disminución acentuada de la carga de gaslo? Claro. Sí, también es una buena pregunta. Mire, les comentaba que algunos pacientes con hematomas epidurales o sudurales se pueden autolimitar y también generar un cuadro de hipertensión moderada. Y con el reposo, con los medicamentos mannitol, hipertónica, todo, algunos pueden sobrevivir y como dices, quedar sin secuela. Ahora, si es un hematoma grande y genera un cuadro de hipertensión intracraniana severa,
y no actuamos en el tiempo oportuno, entre las primeras 12 a 24 horas, el paciente puede sobrevivir, pero con mucha discapacidad, porque a mayor grado de hipertensión, mayor daño estructural. Pacientes que pueden quedar muchas veces en estado vegetativo, en estado mínimo de conciencia o con discapacidad muy severa. De hecho, que todo va a depender de la magnitud del hematoma de la presión dentro del cráneo. Entonces, no sé si ustedes llevaron el síndrome de hipertensión intracraneana con neurología. Sí, doctor. Sí, hay etapas. Mire, en el síndrome de hipertensión intracraneana hay una etapa 1 y 2, que es una etapa donde los mecanismos de compensación en el cerebro pueden tolerar. O sea, cuando por ejemplo uno tiene una caída y se forma un hematoma, lo primero que se hace es se desencadenan mecanismos buffer o mecanismos de compensación para tratar de, como dice, tratar de aliviar esta hipertensión. Pero si el hematoma es extenso y encima se agrega un cuadro de isquemia producto de la compresión y tal, o más edema, el paciente se puede, de estar en una fase 1 2, puede pasar a una fase 3, que es cuando ya hay compromiso del tronco. El paciente entra en estado de coma, problemas con la parte ventilatoria, y si no se actúa puede llegar a la fase 4, se enclavan y mueren. Pero puede ser que un paciente le den solo medidas no quirúrgicas como medicamentos, sedación, todo, y pueda sobrevivir, sí, pero ¿a costa de qué? De una discapacidad severa. Entonces, todo va a depender de, de la magnitud del trauma o de la magnitud del sangrado, y obviamente tiene que ver mucho con el síndrome de hipertensión intracraneana. Sí, claro, si el paciente, por ejemplo, ustedes saben que para hablar de síndrome de hipertensión intracraneana se habla con valores mayores a 20 milímetros de mercurio. Claro, pasa que no es tan sencillo medir la PIC. PIC significa presión intracraneal. Así como medimos la presión arterial con un tensiómetro, sería excelente un aparato que te mida la presión intracraneal sin necesidad de invadir el cerebro, ¿no? Sería grandioso. Porque sí sabes que si tú dices, le voy a sedar al paciente, le voy a dar todos los medicamentos que existen, y si veo que mi presión está por debajo de 20, quiere decir que el paciente va a soportar y va a salir bien. Pero muchas veces el paciente está con presión más de 20, 25, 30, y eso no todos lo toleran, y algunos obviamente fallecen rápido. Otros sobreviven, pero con secuelas muy severas. Todo tiene que ver con el grado de hipertensión que se tenga, y también obviamente las intervenciones que uno haga desde el punto de vista médico, ¿no? Puede ser variable la evolución clínica, en resumen, ¿no? No sé si Felipe, aclaré un poco tu duda. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Todo bien me lo aclaró. Muy bien. Gracias, doctor. Por ejemplo, si el paciente tiene una contusión, está despierto, tiene una contusión, justo tuvo una contusión en en el lóbulo frontal izquierdo, justo al área de Broca. Puede tener puede tener un problema de lenguaje, él estar despierto, caminar, pero con cierta dificultad para hablar, producto de un TEC, ¿no? Es una lesión bien focal, pero en un área funcional, ¿no? En ese paciente hay que hacer terapia, más que el riesgo de muerte, es más la parte funcional, hay que hacer terapia de lenguaje, y obviamente muchos de ellos pueden mejorar con este tipo de acciones. Pero pues, todo tiene que ver mucho con la magnitud del traumatismo, el grado de lesión que se genere en el paciente, la respuesta que tiene el paciente, porque hay pacientes con traumatismos que hacen un gran edema cerebral, y muchas veces uno tiene que entrar a la cirugía descompresiva, y aún así pacientes pueden fallecer en cuidados intensivos o sobrevivir, pero con secuelas muy, muy severas, ¿no? Doctor, una consulta. En una contusión cerebral hemorrágica, ¿Cómo? el tratamiento conservador eh,
o sea, bueno, según lo que he estado leyendo es que se da tratamiento antipiléptico porque el paciente en su gran mayoría padece con crisis focales, ¿no? ¿Y es cierto ello o cómo? Sí, O, en el uso de anticonvulsivantes en TEC también es controversial. Algunos optan por colocar al paciente fenitoína o colocar algún anticonvulsivante como profiláctico. Otros mencionan que no se ha demostrado que sea útil. Si el paciente obviamente tiene el accidente y tuvo una convulsión, creo que sí se debe usar definitivamente el anticonvulsivante. La controversia está en que si el paciente no ha convulsionado, pero tiene una lesión, una contusión cerebral, se debe usar o no anticonvulsivante. Es controversial, pero si el paciente ha tenido ya una convulsión como tal, sí hay que usar anticonvulsivante por un tiempo. no, ya. Sí, ya. Gracias. Recuerda que no se debe usar en todos, en cierto modo va a depender de la indicación del médico, pero la mayoría le indica en realidad. Pero no está demostrado que sea que el que no recibe el anticonvulsivante tenga una evolución diferente. Entonces, el uso de anticonvulsivantes profilácticos es controversial porque no se ha demostrado el real beneficio, pero lo que sí está claro, si es un paciente que tiene antecedente, por ejemplo, de epilepsia en la infancia y tiene una contusión eh, que está un poco más cortical, yo creo que ese paciente sí habría fundamento como para usar los anticonvulsivantes de manera profiláctica. En el paciente que ha tenido convulsiones, yo creo que sí se debe usar. Y esa es la indicación generalmente. Ya, cabrón. Muy bien. Bien, chicos, ¿dudas, preguntas sobre TEC? Doctor, disculpe, me queda una duda, doctor. Dime, Rafa, Justo con el tema del descarte, ¿no? De cuando el paciente venía con un TEC de 15 y al rato baja su Glasgow, que estamos pensando probablemente en una toma epidural. Doctor, y si estuviera, o sea, solamente pensaríamos en ello, o no podríamos pensar, por ejemplo, de repente que hay un gran edema y que esté generando hipertensión endocraniana, y ahí mi duda, ¿no? Que, o sea, recuerdo que uno de los tratamientos iniciales es pues, dar el tratamiento con manitol. ¿Y qué pasaría si como no tengo, por ejemplo, estoy alejado y no tengo cómo saber si es solamente edema o es hemorragia? Y si doy manitol, no sé si estaré contraindicado en el hematoma epidural, o no sé si, esas tengo duda, doctor. claro, ¿Qué lo que pasa es debería que hacer en este caso? en ese caso, sí, en ese caso no hay manera de tener una información adicional porque no tenemos la tomografía. Claro, por ejemplo, hay algunos datos clínicos que pueden sugerir, por ejemplo, un cuadro clínico muy sugerente de un hematoma epidural es cuando el paciente está despierto, hace trastorno sensorio, pupila anisocórica y déficit motor contralateral. Es alta probabilidad que sea un epidural y con deterioro rápido, ¿no? Pero es solo una sospecha. La final, la confirmación se va a hacer con tomografía. Por eso es que un paciente en esas condiciones tiene ese traslado de inmediato. Es una urgencia. Es más, uno debería pedir un helicóptero, ¿sí o no? Si en el Perú tuviéramos un sistema de referencias mejor implementado, debería haber un sistema aéreo de traslado para pacientes con TEC severo en ese estado neurológico. Porque trasladar, mira, por vía terrestre, 4 o 6 horas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Y es más, si tienen un poli traumatizado, yo creo que eso debe ser, ahora con los medios de comunicación que son un poco más sofisticados y más accesibles, uno debería llamar, al hospital más cercano, incluso hay manera también incluso de pedir, ¿cómo se llama? Ambulancia aérea, ¿no? Debería llegar un helicóptero y traer al paciente en ese momento. Solo que como la población muchas veces no reclama, salvo que sea un personaje conocido para que actúe de esa manera, pero yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? El 111, ellos rápidamente actúan
y evacúan al paciente inmediatamente y tienen un sistema de coordinación rapidísimo. Tanto así que los que van en helicóptero son personal muy entrenado que van a dar las primeras medidas al momento de ver al paciente en el traslado, incluso llegan a quirófano directo. O sea, a eso se debería apuntar en realidad. Porque ¿qué hacemos nosotros con un TEC severo? Es más, y ahora en Lima muchas veces no hay camas, no aceptan referencias. Eso es una cosa terrible. Este paciente que se deteriora y pasa, y con sospecha de hematoide epidural, debería ser trasladado por vía aérea y directo a quirófano. Eso es lo que se debe hacer. Pero lamentablemente pasa lo contrario y es muy lamentable decirlo de que uno envía al sistema de referencias los formatos, no aceptan. En ese caso, si no aceptan, hay que traer al paciente, de salir de ese lugar, porque ahí no le pueden dar no le pueden dar un mejor tratamiento al paciente. No hay las condiciones, no hay. No hay cirujano, no hay quirófano, no hay sangre, no hay tomografía, no se puede hacer nada, hay que trabajar más pronto. Y obviamente yo creo que sí se debería implementar un sistema no privado, sino público, de emergencias y una central, ¿no? de comunicación donde uno tiene que alertar a un paciente. O ahora con lo que es videollamada y con el Zoom uno podría tener una... Ahora, lo bueno es que ahora hay lo que se llama la teleconsulta, ¿no? Y ojalá que se siga implementando mejor, porque si tú tienes acceso a teleconsulta con otro hospital y rápidamente y te contesta un neurocirujano, debería ser así, ¿no? Entonces, coordinar el traslado oportuno y un manejo quirúrgico también oportuno y salvar la vida del paciente, porque si demoras 12 horas, el paciente puede llegar vivo, pero va a quedar con una secuela muy severa. Entonces, en ese momento lo que hay que exigir es el traslado del paciente. Si no hay ambulancia, pedir apoyo al alcalde, pedir apoyo y trasladar al paciente lo más pronto. Es la única, porque más no se puede hacer ahí. Yo creo que eso sería más o menos la recomendación para toda José. Gracias, doctor. Muy bien, entonces, si no hubiera alguna otra duda,